A comienzos del siglo XV, cuando Francia se debatía entre la ruina, la guerra de los 100 años y un país quebrado por la desesperanza, surgió una figura imposible, una joven campesina, sin educación militar, sin linaje noble y sin más armas que su fe. Aseguró escuchar voces que le ordenaban liberar a su nación. Su nombre era Juana de Arco, una fuerza que desafió ejércitos, reyes y dogmas, y cuya historia aún proyecta una sombra inmensa sobre la historia de Europa. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde recorremos la vida, muerte y legado de los personajes más oscuros, legendarios y fascinantes de la humanidad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Y recuerda dejar tu like y comentar a qué figura quieres que exploremos en próximos videos. Como ya les dijimos, en este video veremos la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Orígenes y primeras visiones. Juana nació en Domremy, un pequeño pueblo fronterizo donde las guerras, los saqueos y las tensiones religiosas eran parte del día a día. Francia estaba partida en dos. Al norte dominaban los ingleses y los borgoñones. Al sur sobrevivía un delfín sin corona, rodeado de nobles desconfiados. En ese escenario, Juana creció escuchando historias de santos, milagros y profecías sobre la restauración de Francia. A los 13 años ocurrió lo que marcaría su destino. Juana asegura haber visto un resplandor y escuchado voces que se representaron como San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita. No fueron simples mensajes piadosos, le hablaron de salvar Francia, expulsar a los invasores y llevar al delfín a Reims, la ciudad tradicional de coronación. Estas experiencias no fueron esporádicas, se repitieron durante años, guiándola con instrucciones que iban desde disciplina espiritual hasta movimientos militares. Para algunos historiadores, estas visiones reflejan la desesperación de una sociedad devastada. Para otros, representan un fenómeno místico auténtico. Pero lo indiscutible es que Juana, una adolescente campesina sin educación formal, nació en el corazón de un país que necesitaba un milagro y decidió convertirse en él. Ascenso de la doncella guerrera. Con 17 años, Juana se presentó ante Robert de Baudricourt, capitán local, exigiendo ser enviada al delfín Carlos. Al principio fue rechazada, pero su convicción, sumada a rumores sobre profecías locales, terminó abriendo puertas. Su viaje a Chinon, territorio del delfín, fue casi clandestino. 8 días de trayecto a través de tierras enemigas, disfrazada con ropa masculina para evitar la captura. En la corte, Juana no solo identificó al delfín entre un grupo de nobles, asegurando que Dios la había guiado, sino que también resistió pruebas teológicas y médicas destinadas a desacreditarla. Contra todo pronóstico, Carlos le concedió tropas. Durante el sitio de Orleans, 1429, Juana no actuó como un símbolo pasivo, lideró asaltos, levantó moral, desafió a generales veteranos y se convirtió en la chispa que prendió un ejército cansado. Su presencia parecía quebrar la lógica militar. Cada victoria alimentaba el mito y cada avance reforzaba la idea de que Juana era un instrumento divino. Su influencia alcanzó su punto máximo con la coronación de Reims. Aquella ceremonia, imposible pocos meses antes, marcó el nacimiento de Carlos VII, pero también el momento en que muchos nobles comenzaron a temer su creciente poder. Caída, juicio y muerte. La suerte de Juana cambió en 1430 durante una escaramuza cerca de Compiègne. Fue capturada por los borgoñones. En lugar de intercambiarla como prisionera de guerra, práctica común, la vendieron a los ingleses por una fuerte suma. Para ellos, Juana era más peligrosa que cualquier ejército, un símbolo que unía provincias enteras bajo un propósito común. El juicio que enfrentó en Rouen fue una farsa cuidadosamente montada, rodeada de clérigos hostiles. Juana fue interrogada decenas de veces, buscando arrancarle contradicciones. La acusaron de herejía, brujería, de comunicarse con demonios y especialmente de llevar ropa de hombre, lo cual convirtió en un motivo legal para condenarla. A pesar del acoso, Juana respondió con una lucidez sorprendente para su edad, humillando intelectualmente a teólogos que querían destruirla. Al final, ante la presión política inglesa, fue declarada culpable. El 30 de mayo de 1431, Juana fue llevada a la hoguera. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una llamada a Jesús. Tenía solo 19 años. Lo perturbador es que su muerte no logró lo que sus enemigos buscaban. Años más tarde,
Un nuevo juicio ordenado por la propia iglesia la absolvió, y el mito de la doncella no solo sobrevivió, se multiplicó, transformándola en una de las figuras más poderosas de la historia francesa. Legado y canonización. Después de su ejecución, Juana de Arco no desapareció. Al contrario, su figura se volvió incómoda para quienes permitieron su muerte y poderosa para quienes necesitaban una mártir. Apenas 25 años después, su familia exigió una revisión del juicio. La iglesia, consciente del valor político de reivindicarla, abrió una investigación monumental que reunió más de un centenar de testimonios. En 1456, Juana fue oficialmente declarada inocente, víctima de un proceso corrupto. Con el tiempo, su imagen ascendió a niveles míticos. La Francia moderna la usó como símbolo nacional. Monárquicos, republicanos y movimientos identitarios la reclamaron como estandarte. A finales del siglo XIX, en plena crisis política francesa, Juana resurgió como un símbolo de unidad espiritual y patriótica. Finalmente, en 1920, el Vaticano la proclamó Santa Juana de Arco, patrona de Francia. Su culto se expandió con rapidez, desde iglesias rurales hasta catedrales monumentales. Su figura se transformó en un arquetipo universal. La joven que enfrenta la injusticia, la visionaria perseguida por su propia época, la mártir que murió sosteniendo su verdad hasta el último aliento. Juana trascendió la historia, se volvió un espejo donde cada era proyecta sus luchas. Fe, poder, nación, sacrificio. Y ese es su legado más inquietante. Sigue viva donde más importa, en el imaginario colectivo. Mitos, interpretaciones y dimensión simbólica. Juana ha sido interpretada de múltiples formas, como una mártir religiosa guiada por lo divino, como una líder militar carismática adelantada a su tiempo, como un símbolo político utilizado tanto por monarquistas como por republicanos, y, en la visión más oscura, como una figura trágica devorada por las mismas instituciones que juró defender. Su pureza moral, su visión profética y su brutal final la convirtieron en una figura que habita entre la historia y el mito, entre la fe y la tragedia. Análisis psicológico y espiritual de Juana. La figura de Juana de Arco se mueve en un territorio ambiguo entre lo histórico y lo sobrenatural. Sus visiones han sido interpretadas de múltiples maneras a lo largo de 6 siglos. Interpretación religiosa. Para millones, Juana fue literalmente guiada por el cielo. Sus voces eran manifestaciones divinas enviadas para salvar una nación destinada a caer. Su impecable sinceridad durante el juicio alimenta esta visión. Interpretación política. Algunos historiadores sostienen que Juana fue instrumentalizada por facciones internas del reino, no como un títere, pues nadie podía controlarla, sino como un símbolo providencial capaz de unificar ejércitos y territorios fracturados. Interpretación psicológica. Otros estudios exploran desde epilepsia del lóbulo temporal hasta estados místicos intensos. Estas teorías buscan explicaciones naturales a sus visiones, pero ninguna logra anular su fuerza histórica. Incluso si sus voces fueran producto de su mente, su convicción transformó un país entero. Interpretación moral y filosófica. Juana encarna una paradoja. Obedeció la voluntad divina por encima de la humana, y fue ejecutada por la misma institución que decía representar a Dios. En esta tensión entre fe y poder, entre lo sagrado y lo político, se construyó su mito. Su dimensión simbólica es profunda. Representa la pureza sacrificada por la corrupción, la esperanza que molesta al poder, el fuego que purifica pero también condena. Por eso Juana sigue siendo inquietante. No es solo un personaje histórico, sino una sombra que revela las contradicciones de cualquier época. Juana en la Guerra de los 100 años. Cuando Juana de Arco entra en escena, la Guerra de los 100 años llevaba casi un siglo desgastando a Francia. Los ingleses dominaban gran parte del territorio y los borgoñones, aliados de Inglaterra, controlaban ciudades clave. El rey legítimo, Carlos VII, estaba desacreditado, sin recursos y prácticamente sin un ejército que confiara en él. Francia parecía condenada al colapso. En ese contexto, la irrupción de Juana fue más que un acto militar, fue un fenómeno psicológico y político. Su presencia levantó la moral de soldados exhaustos y de una población que había perdido toda esperanza. Bajo su influencia, ejércitos que habían sido derrotados una y otra vez comenzaron a reagruparse. Ella no solo alentaba a los combatientes, también imponía disciplina, expulsaba a las prostitutas de los campamentos y ordenaba un comportamiento moral estricto, creando una atmósfera de fervor casi religioso. Su papel fue decisivo en la campaña del Loira.
Allí, Juana insistió en lanzar una ofensiva rápida para romper el asedio inglés en Orleans, una ciudad cuya caída significaría la rendición moral definitiva de Francia. Su estrategia, arriesgada, directa y contraria a la lentitud habitual de los comandantes franceses, resultó sorprendentemente efectiva. Su liderazgo contribuyó a encadenar una serie de victorias rápidas que alteraron por completo el equilibrio de la guerra. Referencias culturales. Aquí presentamos, como siempre en Sombras Eternas, un recorrido oscuro y profundo por la presencia de Juana en la cultura. Cine y televisión. La pasión de Juana de Arco, 1928, de Carl Theodor Dreyer. Un retrato íntimo y brutal del juicio. Dreyer concentra la cámara en el rostro de María Falconetti, para convertir el sufrimiento en imagen pura, el cine hecho liturgia del martirio. Joan of Arc, 1948, Victor Fleming, Ingrid Bergman, versión clásica y solemne que enfatiza la santidad y el heroísmo. Más tradicional en tono, sitúa a Juana en la gran narrativa nacional y religiosa. The Messenger, The Story of Joan of Arc, 1999, Luc Besson. Una revisión más moderna y cruda. Besson muestra a Juana de Arco como figura humana, atormentada y ambivalente en medio de la violencia y la política de la guerra. The King, 2019. David Michaud. Aunque no es una película sobre Juana, su contexto bélico y la representación del poder militar ayudan a entender el clima que permitió el surgimiento de figuras como la doncella. Episodio Tales from the Public Domain. Los Simpsons. En formato paródico, Lisa encarna a Juana, humor y sátira que, aún así, introducen la figura a nuevas generaciones y subrayan su lugar en la cultura pop. Literatura. Mark Wind, Personal Recollection of Joan of Arc, 1896. Una biografía novelada donde Wind representa a Juana con reverencia y detalle, reconstruyendo su figura como heroína histórica. George Bernard Shaw, Saint John, 1923. Drama que examina la tensión entre la convicción individual y las estructuras de poder, reinterpretando a Juana como figura política y moral compleja. Otras novelas, crónicas medievales y estudios históricos continúan reconfigurando su mito en cada época. Música. La música también la ha inmortalizado. La cantautora canadiense Leonard Cohen le dedicó Joan of Arc, 1971, una pieza poética que interpreta su muerte como un diálogo entre ella y las llamas que la consumen. Bandas como Iron Maiden han tomado su imagen para representar el heroísmo y el sacrificio, integrando su figura en la iconografía del metal épico. Videojuegos y animación. Age of Empires 2, campaña dedicada a Juana, la historia militar resumida en misiones jugables que enseñan su impacto estratégico. Fate Grand Order, serie Fate, reinterpretación mítica, Juana como ruler, heroína sobrenatural, arquetipo de devoción y fuerza. Shingeki no Bahamut, anime del año 2014. No es una biografía, pero usa a Juana como una guerrera sagrada. La estética, los motivos de sacrificio y la lucha contra demonios remiten directamente al imaginario medieval, reimaginado en fantasía épica. Arte, religión y cultura popular. Canonización, 1920. La iglesia transforma a la mártir en santa. Su culto y su iconografía se expanden por Francia y el mundo. Esculturas vitrales y memoriales. Juana aparece como figura ecuestre, mártir y símbolo nacional en innumerables monumentos. Cómics, moda y tatuajes. Su figura alimenta estética y subculturas que ven en ella una mezcla de santidad y rebeldía. Si conoces más referencias de Juana de Arco, no dudes de dejarla en comentarios. Juana de Arco no fue solo una guerrera, ni solo una santa. Fue una fuerza que surgió contra toda lógica y cambió el destino de su nación. Una vida corta, una fe inquebrantable y un final marcado por el fuego dejaron una huella que ninguna era ha logrado borrar. Si te gustó este episodio de Sombras Eternas, recuerda suscribirte, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Dejar tu like y escribir en los comentarios qué otro personaje quieres que te digamos desde las sombras de la historia. Nos vemos en el próximo video.